Doctor Velasco, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches, los saluda Mercedes Morocho, del programa Las Directivos. Como siempre, un placer tenerlo acá. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas noches y también saludos a tu público. Doctor Velasco, queremos preguntarle a usted cómo ve este panorama de la coyuntura actual. Tenemos una ley de medios que muchos se quejan, dicen que podría ser un tema restrictivo de la libertad de expresión. ¿Usted lo ve así realmente? A ver, hay que saber por un lado que el derecho constitucional, ¿no? Implica varios principios, ¿no? El Estado constitucional de derecho implica varios principios. Uno de ellos son, pues, el ejercicio pleno de las libertades. Una de esas libertades es el derecho a informar, a estar informado, a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, con lo cual se convierten estos derechos en indicadores de que efectivamente estamos en un Estado constitucional de derecho plenamente. Ahora, hay que ver también eso, cómo se ha ido aplicando, ¿no es cierto?, cumpliendo esos derechos. Por un lado, hoy en día los ciudadanos como nosotros tenemos pues acceso a diversos canales de información, de comunicación y de expresión. Entonces no podríamos decir en estricto que hoy en día pues se vulneran los derechos a la libertad de expresión, porque lo podemos hacer por diversos mecanismos, tanto físicos como digitales. Además, también tenemos los mecanismos legales, institucionales, para proteger también cuando nos sintamos afectados en ello. Ahora, ¿qué está pasando con los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y los medios de comunicación que forman parte de grupos empresariales, ¿no? Que concentran muchos medios de comunicación, tanto a nivel radial, televisiva como escrita? Ellos son los que más bien están levantando, ¿no?, estas banderas de que el gobierno actual quiere restringir la libertad de información, ¿no? Entonces, en este país hay que saber pues que existe libertad de información, pero también libertad de desinformación. Hemos sido testigos cómo en estos últimos meses muchos medios de comunicación, sobre todo estos tradicionales que les llamo, se han dedicado más bien a desinformar, se han dedicado más bien a alertar y a causar alarma y zozobra informativa a los ciudadanos. Entonces eso tiene que ver pues con un impacto, ¿no?, con una afectación a la tranquilidad pública que el Estado debe resguardar. Ahora, eso tampoco, ¿no es cierto?, da carta libre para que el Estado, ¿no?, por más que existan medios de comunicación que se dedican a desinformar, tampoco eso debe dar carta para que el Estado aproveche esas circunstancias y de modo arbitrario restrinja el derecho a la información que todos tenemos. Entonces creo yo que hay que mirar esa situación, ¿no?, con pinzas, ver el contexto también y ver también quiénes están, digamos, detrás de esta movilización y esta presión para que el Estado, ¿no es cierto?, no pueda regular de alguna forma no tanto los contenidos, sino la manera como se informa, y que que efectivamente sea, pues, porque además recordemos pues que las ondas, ¿no?, de transmisión de las señales de los medios de comunicación son públicas, son del Estado, entonces están concesionadas a los medios de comunicación. Entonces el Estado tiene también una responsabilidad sobre ello. Una responsabilidad importante también la de los medios de comunicación, de los periodistas, de los que estamos al frente de una pantalla, o quizás la comunicación también oral, televisiva, por medio de radios, la prensa digital, de tener una imparcialidad en informar, porque justamente el peruano de pie, aquel que está en el interior del país, muchas veces tiene una pequeña radio y se informa a través de ellos, y es el deber de informar con transparencia. Eso es importante. Doctor Velasco, hemos visto también este tema que al parecer ya está culminando sobre los restos del cabecilla, senderista, Abimael Guzmán. Usted, dígame, ¿ha sido oportuna esta ley que se dio en el Congreso? ¿Demoró mucho? ¿Es que ya se tenía que zanjar esta parte de la historia bastante nefasta de nuestro país? Yo creo que en algún momento nos iba a tocar enfrentar esta situación, ¿no? Diversos países en el mundo, sobre todo que han tenido conflictos
armados entre diversos estados han vivido también esta situación. Recordemos, por ejemplo, las situaciones de las guerras mundiales o de las tensiones conflictivas que han habido entre diversos estados, ¿no? Recordemos también el régimen de Hitler, de Mussolini, ¿no? De Franco, de Francisco Franco en España, ¿no? Que el mismo Pinochet aquí cerca, ¿no? Que hemos tenido pues esas experiencias, ¿no? Desde el derecho comparado, que nos han de alguna forma también dado criterios para evitar que este tipo de personas que simbolizan, ¿no es cierto?, muchas veces el odio, muchas veces la violencia que la sociedad alberga y que es capaz de aceptar. Entonces vemos pues que estas situaciones en el Perú se hacía necesario que nosotros también cerremos una parte de ese capítulo doloroso, ¿no es cierto? Porque la herida, aún con la muerte de Guzmán, no se cierra. Hay mucha gente, las víctimas, ¿no?, que todavía no han sido, por ejemplo, reparadas, ¿no? Ni económica ni simbólicamente por el Estado. Muchos de los desaparecidos aún no han sido encontrados. Entonces creo yo que si bien es cierto, hay que regular y había que regular esa situación en cómo iban a quedar los restos de estas personas, ¿no es cierto?, cabecillas de estas organizaciones que se levantaron en armas y generaron este conflicto armado interno en el país, también no podemos distraernos en lo central. Lo central sigue siendo las víctimas de la violencia política que siguen demandando desde hace más de 30 años justicia, que siguen demandando al Estado la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Ahí tiene que estar la atención. No puede ser posible que esta discusión se centre en un solo cadáver, que es el cabecilla de este grupo de Sendero Luminoso, ¿no?, que fue el cabecilla además, sino que debe estar todavía el Estado mucho más atento y la sociedad civil mucho más atento en las miradas. Por ejemplo, es importante que en este debate que se ha abierto también se dé la voz a las personas que han sido víctimas de la violencia política, porque sus demandas siguen pendientes, sus demandas y sus heridas siguen abiertas. Eso es lo más doloroso todavía que tenemos como país. Recordemos que en el informe final de la Comisión de la Verdad se recomendaba, ¿no?, que el Estado implemente una política de reconciliación, y la política de reconciliación pasa por actos de justicia, actos económicos, sociales, simbólicos de justicia que las víctimas siguen esperando. Entonces, creo yo que la clase política no puede hacer, ¿no es cierto?, del cadáver de un líder senderista un show más, porque en realidad quien está detrás de todo esto y quien están todavía esperando y demandando son las víctimas de la violencia política que ha ocurrido en el país. Es decir, tenemos temas pendientes todavía no zanjados como para poder voltear esta historia tan penosa que ha tenido nuestro país, con miles y miles de fallecidos, miles y miles de huérfanos, y la situación de angustia de las personas al tratar de revivir tan solo o de pensar en el tema de terrorismo, ¿no? Es el fantasma que todavía nosotros quisiéramos ya exterminar. En fin, doctor Velasco, tenemos las declaraciones de la presidenta del Congreso que nos indica la doctora María del Carmen Alba que los trapitos sucios se lavan en casa, en referencia a este debate, esta polémica generada entre las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, el vicecanciller Luis Enrique Chávez, y la respuesta del premier Guido Bellido en torno a lo que viene a ser este contacto, esta entrevista que ha tenido el presidente, el profesor Castillo, con Nicolás Maduro en este encuentro internacional, ¿no? Díganos usted, ¿debería ser así? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál debería haber sido el procedimiento? Porque no se transparentó este encuentro, aunque se dice que no es necesario pues pedir permiso porque el presidente fuera del país puede reunirse con quien quiera, es lo que también dicen algunas personas. ¿Qué le parece a usted? Creo yo que el Congreso hace bien de hacer efectivo su control político que le corresponde constitucionalmente sobre el Poder Ejecutivo. Sí le corresponde al presidente de la República, ¿no es cierto?, porque él no está yendo de una visita personal, familiar, social. Él está yendo, ¿no es cierto?, en representación de la nación, ¿no? En ese sentido, sí es necesario que él transparente todas sus labores, todas sus visitas, todo su programa, digamos, de viaje que haga al exterior.
¿no? Entonces, sí es necesario, ¿no?, que el Congreso y que el presidente de la República manifieste con quiénes se ha reunido, cuáles han sido los alcances de esas reuniones, ¿no? Hemos sabido de algunas, pero algunas se han mantenido en secreto. Creo yo que sí es necesario que el presidente transparente todo eso. Recordemos que el presidente, en los primeros días de haber ejercido el cargo, él no estaba despachando en el Palacio de Gobierno. Entonces, los ciudadanos no nos estábamos enterando con quién el presidente se reunía, cuántas veces se reunía, en fin. Y todo eso sí se tiene que transparentar, sí se tiene que saber, porque él es un funcionario público, él es el primer servidor público del Estado y del país, y él personifica la nación. Entonces, en ese sentido, tiene mayor responsabilidad su compromiso con la transparencia. Entonces, creo yo que sí, el Congreso tiene todo el derecho y tiene toda la facultad para solicitar los informes respectivos. Eso por un lado. Y por otro lado, sí creo yo que el premier Bellido ha debido de guardar las formas, ¿no? En el campo diplomático, pues, estas cuestiones, pues, se manejan de una manera, pues, ¿no?, bastante protocolares, ¿no?, con los mensajes. Entonces, no puede ser posible, pues, que el premier mande a despedir al vicecanciller a través de un tuit, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que no son las formas apropiadas, no son, digamos, las conductas que pueda generar. Recordemos que al premier le corresponde ser el vocero del presidente. Entonces, él es el representante político del presidente y no puede tener esos gestos con funcionarios de ese nivel. No puede despedir a nadie tampoco, doctor. Él no tiene la potestad de despedir a un ministro. Claro, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay que recordar la Cancillería, en diversas instancias hay gente de carrera, entonces gente que se ha dedicado toda su vida a esto. Entonces, en cosa distinta a lo de Bellido, ¿no? El premier Bellido es un cargo de confianza, entonces es una cuestión coyuntural. Él no es dueño del Estado, él no es dueño, digamos, de este aparato, de esta estructura llamado Estado, para, a través de un mensaje de esa forma tan inapropiada, de decir que tiene las puertas abiertas. Creo yo que el gobierno, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo tiene que ajustar, tiene que guardar las formas correspondientes en un proceso democrático. Nuestra institucionalidad democrática es tan frágil, es tan débil, que estas acciones, estas conductas no ayudan, no contribuyen a ello. Doctor, tenemos, y la pregunta la del estribo, hemos escuchado las declaraciones de la congresista de Perú Libre, María Agüero, que en el mismo sentido que en algún momento lo hizo la congresista Chihuán, y sobre que no le alcanza el sueldo y está proponiendo un salario mínimo de 3.000 soles. Eso es demagogia, falta de tino en estos momentos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estaría pasando, pensando la congresista Agüero al proponer, pues, que no le alcanza el sueldo de más de 18.000 soles y que el peruano le pide ganar 3.000 soles? A ver, hay que decir aquí cuestiones objetivas, ¿no es cierto? El Perú desde hace ya varios años sigue estando a la cola en el monto del salario mínimo en América Latina, ¿no? Entonces, somos el país que menos, ¿no es cierto?, monto en salario mínimo poseen los trabajadores. Eso por un lado, eso es real, o sea, lo que señala esta congresista es real. Ya el monto del salario mínimo pues no alcanza para la canasta básica familiar que le denominan. O sea, de ninguna forma una persona puede subsistir con 900 soles, que es el sueldo mínimo. Eso es real. Y por otro lado, también hay que decir que el costo de vida en la ciudad de Lima la ciudad de Lima es la séptima ciudad en América Latina con un costo más alto, ¿no? Más alto que vivir en Lima, es más alto que vivir en Río de Janeiro, que en Sao Paulo, que son megaciudades. Y las condiciones y la calidad de vida de la ciudad de Lima pues no se compara a estas ciudades mencionadas. Entonces, por un lado, Lima sí resulta para las personas que vienen de fuera, ¿no es cierto?, de visita o para vivir, como en el caso de esta congresista, Lima sí resulta una ciudad con un costo de vida muy alto, ¿no? Entonces, si eso se sopesa con las precarias condiciones laborales y con las magras salarios que reciben los limeños, en su mayoría, pues efectivamente pues no le alcanza. Entonces, lo que la congresista dice, creo yo que hay que darle
otra mirada y aprovechar eso que para nosotros de repente nos puede parecer impertinente por el lado de ella, porque claro, no es igual pues ganar 15.000 soles en Lima que ganar un sueldo mínimo de 900 soles. No es igual de ninguna manera, hay condiciones diferentes, pero creo yo que se podría aprovechar, ¿no?, esa frase, ese comentario de esta congresista para poner en discusión el tema de fondo, que es las condiciones de los salarios mínimos, por un lado, y también, por otro lado, las condiciones de la calidad, ¿no es cierto?, y del nivel de vida en esta ciudad, ¿no? Lima no puede ser posible que, a pesar que es una ciudad caótica, contaminada, insegura, sea una de las ciudades más caras de América Latina. Hemos visto también las declaraciones del congresista Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, sobre los gastos de representación. Él indica de que, bueno, él los ha cobrado efectivamente porque, si bien es cierto, no viene de provincia, pero el gasto de representación lo estaría utilizando para poder implementar su propia oficina, entendido que hoy en día es virtual. ¿Debería ser así, doctor, para usted? Hoy en día, como ha cambiado esta situación por el tema del COVID, muchos hacen virtuales, tienen que implementar su computadora, o tan solo los gastos de representación deberían darse a aquellos congresistas que son del interior del país. Varios congresistas que han cobrado, ¿no es cierto?, esos gastos de representación viviendo en Lima, esos gastos de instalación, perdón, viviendo en Lima, han señalado de que todo eso resulta legal. Pero claro, muchas de las leyes, pues, ¿no es cierto?, se hacen justamente para favorecer ciertas situaciones, para aprovechar ciertas condiciones, ciertas situaciones. Creo yo que el Congreso hace mal de mantener esta norma vigente que ya viene de hace varios años atrás. Entonces, los congresistas no han querido debatir su derogatoria, porque claro, ¿no es cierto?, muchos van a salir perjudicados, porque 15.000 soles que recibas de pronto nada más para trasladarte a la ciudad de Lima o por haber sido congresista, muchas veces esos montos ellos los destinan para pagar, ¿no es cierto?, sus campañas que han sido desarrolladas en los meses previos a su candidatura, ¿no? Y resulta pues inconcebible que el congresista Bustamante diga que no ha tenido antes de ser congresista una casa apropiada para realizar su trabajo. Eso no es creíble, ¿no? No es creíble, porque todos los peruanos de a pie hemos hecho el enorme esfuerzo para, en este contexto de pandemia que hemos tenido que seguir haciendo trabajo remoto, de instalar, de condicionar nuestras casas, nuestro lugar de vivienda, también convertirlo en lugar de trabajo, por un lado, y en centro de estudios también para nuestros hijos. Entonces, que el congresista diga eso sí me parece una burla, ¿no?, para los millones de peruanos que han tenido que hacer el esfuerzo enorme con sus pocos ingresos económicos de instalar y de seguir trabajando. Entonces, creo yo que esta norma es una de las normas que está pendiente, y esperemos que este Congreso, sería importante que los medios de comunicación pongan el debate esta norma, ¿no?, y así otras normas también que resultan legal por un lado, porque se busca legalizar una situación que termina siendo pues una burla, ¿no es cierto?, una afrenta al pueblo que está cada vez mucho más en desventaja, ¿no?, sobre los congresistas que ya de por sí, ¿no es cierto?, tienen pues privilegios, tienen accesos, tienen una serie de personas a su cargo. Entonces, no creo yo que sea lo más apropiado, y creo yo que ese dinero se podría destinar para otras cuestiones mucho más útiles. ¿Qué dirían pues los profesores del interior del país que han tenido que hacer mil y un esfuerzos para conseguirse una pequeña computadora, una laptop, repotenciarlas, y sobre todo el esfuerzo, ¿no? En plena pandemia, donde los accesorios para las computadoras, las laptops, no se podía comprar de manera fácil. Al menos en Lima tenían que ir a los lugares pues más recónditos para buscarlos, y si encontrabas algún accesorio era de segunda. Entonces todos han hecho un gran esfuerzo, y el decir, como usted bien lo refiere, doctor Velasco, que estoy completamente de acuerdo en que el congresista Bustamante no tenía pues cómo implementar, por favor, todos hemos hecho el esfuerzo infinito, y hasta las personas que viven en comunidades campesinas, nativas, en los lugares más alejados, han tenido que a sus hijos han tenido que treparse a los árboles para poder captar la señal de alguna manera, los que han tenido algo más de suerte que algunos que ni siquiera tienen ni luz. Entonces hay que tener criterio.
Doctor Níctor Velasco, un placer haberlo tenido acá en el programa, todo un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mercedes. Buenas noches también a tu público. Gracias. Muy buenas noches. Ha sido el doctor Níctor Velasco Lévano,